Hola, estamos en Viveros Prado, en tu jardín a punto. Hoy os voy a hablar de una de las estrellas de la primavera, que es la azalea. Vamos a ver las diferentes especies que tenemos entre unas azaleas y otras. Aquí ya veis que es una de las estrellas del principio de la primavera, que es la azalea, que seguramente todos conozcáis. Empieza a florecer ahora y acaba pues más o menos a finales de mayo, principios de mayo, depende un poquito de la precocidad de las plantas. Los cuidados son muy similares entre las dos especies, la única diferencia es que estas de aquí, que es la azalea índica, aguanta un poquitín menos el frío, o sea que en el invierno tiene que estar un poquito más resguardada, no hace falta que la metáis dentro de casa, pero sí pues en una zona orientada al sur o donde no le pegue tanto la helada, en un porche o en una zona más aislada del frío. Y en el caso contrario tenemos la azalea japónica, que sí que aguanta mucho mejor el frío y podríais poner en cualquier sitio de vuestro jardín, siempre y cuando, que ya sabemos que la azalea es una planta de semisombra. Eso quiere decir que ahora, por ejemplo, en la primavera, pues no le importaría que estuviera al sol todo el día, pero en el verano, como aquí hace mucho calor, es mejor que esté un poquito protegida en las horas centrales, o simplemente casi todo el día a sombra y un rato sol. La mejor orientación es que le dé el sol por la mañana y la sombra por la tarde. Si lo tenéis al revés, pues igual, o sea, que le dé la sombra por la mañana y el sol por la tarde, igual alguna hojina, tanto de una como de otra, de la azalea índica y de la azalea japónica, se puede poner un poquito quemada. Eso no os va a matar la planta, no os va a hacer que se muera, pero sí que va a estar un poquito más triste. Entonces, mi recomendación es orientaciones norte, debajo de un porche o en zonas donde vosotros sabéis que al mediodía no le dé el sol de lleno. Sí que le puede dar la claridad, pero no el sol de lleno. Entonces, esa es la primera norma como para plantar la azalea. La segunda es de la familia de las plantas ácidas, ya todos las conocemos, que son la camelia, la hortensia, el rododendro, todo este tipo de plantas ácidas. Eso quiere decir que la vamos a tener que poner en un sustrato ácido. Si la ponéis en el terreno, lo que tenéis que hacer es abrimos el hueco un poquito más grande y le añadimos tierra ácida o sustrato ácido. Y si la vais a colocar en una maceta, pues ya cogéis y plantáis toda la planta en el propio sustrato, sin meterle ningún otro tipo de sustrato diferente. O sea que toda la planta en sustrato ácido. Como veis, la azalea, ya os digo, como os he dicho ahora, puede estar tanto en el terreno como en maceta. Yo, por ejemplo, la azalea índica sí que os la recomendaría más que la tuvierais en la maceta, porque como es un poquito más sensible al frío, para poderla resguardar un poco de cara al invierno. Y la azalea japónica, pues si queréis la podéis poner perfectamente en el terreno, porque os va a aguantar muy bien el frío y no vais a tener ningún problema de cara al invierno. Veis que hay diferentes tipos de flor. Mira, aquí tengo una flor que es bastante grande y doble. Estas las habría en los dos tipos, en la japónica y en la índica. Ahora mismo os he traído un pequeño ejemplo, pero que la hay tanto en japónica como en índica, la hay doble y rizadita, como en este caso, o aquí veis que tengo una que es un poquito más sencillita, más pequeña, pero que echa más flor. Siempre la diferencia entre flor doble y flor sencilla es que la flor doble es más grande, pero ocupa más espacio, pero da un poquito de menos de flor. En cambio, por ejemplo, la flor sencilla es más pequeñita, ocupa menos espacio, pero va a dar mucha más flor. Entonces, más o menos la floración se va a compensar entre una doble y una sencilla. Ves que también la hay de varios colores. No es que haya todos los colores, pero más o menos son todo tonos fucsia, rosas, blancos, rojizos y anaranjados. A lo mejor podemos encontrar un color algún poquito más raro, como esta que os enseñaba al principio, que es como bicolor, pero vamos a ir más o menos a estos tonos, a rosa clarito, a fucsias, a rojos, anaranjados y blancos. O sea que sí que podemos hacer una combinación de ellas porque no son solo de un único color. La azalea es una planta de hoja perenne, entonces vais a tener que tener especial cuidado con el tipo de poda. Al contrario que las demás plantas, o la mayoría de las plantas que las podamos en el otoño o a principios de la primavera, la azalea no la podemos podar en esa época, porque si la podamos nos llevaremos el capullo de flor que va a empezar a salir ahora. Entonces, la recomendación para podar la azalea es cuando termine la flor, pues en mayo o así,
podamos, pero podamos un poquito, ligero. No es una planta que le guste demasiado las podas extremas, a no ser que ya veáis que la planta a lo mejor se haya deteriorado por algún motivo y tengáis que hacer una poda radical. La recomendación nuestra es que podéis un poco las puntinas como para formarla un poco, para dejarla más redondita, pero sin pasarse demasiado. Entonces, acordaros que la azalea es una de las pocas plantas que se tiene que podar pues, prácticamente a finales de la primavera. Y además la debemos de abonar con abonos para plantas ácidas. Normalmente las formulaciones que se venden pone abono para hortensias, pero el abono de hortensias vale para todo este tipo de plantas ácidas, o sea que no os preocupéis que aunque ponga abono para plantas, o sea, para hortensias, si miráis por la parte de atrás, por decirlo de alguna manera, en el prospecto de vuestro producto, ya vais a ver que os va a poner para plantas acidófilas como magnolios, rododendros, hortensias, camelias, azaleas, arce japonés y varias plantitas que engloban este tipo de plantas ácidas. Entonces, ya sabemos que semisombra necesita la índica un poquito de protección en el invierno, la japónica la podéis dejar fuera perfectamente, necesitamos sustrato ácido y el abono propio para este tipo de plantas. Y con estos consejos vais a tener unas azaleas que os van a durar un montón de años en vuestro jardín. Con las primeras plantas de la primavera me despido desde Viveros Prado y recordaros que nos podéis seguir en el canal de YouTube de la 8 Bierzo.